buenos días or buenas tardes, Care Santos. Gracias por la entrevista. So I said something in Spanish for you. Thank you very much. Thank you for being here, and I will apologize because I want to say a few words for the Romanian readers in Romanian, just to mark this interview. Deci, bună tuturor, suntem la o nouă ediție LibFest și sunt foarte fericită pentru că astăzi alături de noi se află o scriitoare catalană, cred eu, absolut îndrăgită, citită și, nu știu, iubită, nu doar în România, dar în foarte multe țări. Este vorba despre Care Santos, cum spuneam, și eu sunt o mare admiratoare a cărților lui Care Santos și am să vă arăt. Iată, sunt un fan al cărților lui Care Santos, cărți care au apărut, așa cum foarte mulți știți, la editura Humanitas, în colecția Raftul Denisei. Bun, dar astăzi vom vorbi despre ultimele două apariții din această colecție Care Santos de la Humanitas Fiction. Este vorba despre Voi merge pe urmele pașilor tăi. Iată. Și tot binele și tot răul. Vom discuta despre aceste două cărți pentru că au legătură una cu alta, deși le puteți citi și separat. Dar până atunci revenim la Care Santos. So, good afternoon again, Care Santos. I was telling the Romanian viewers and readers about your books and that I am a huge fan of yours. So thank you for being here today. So glad of being here with you again. So I'm looking forward of being there, really there again. You can speak in Spanish, in Catalan. It's okay. I just speak in English because my Spanish is a mess. Sorry. So we are talking about your recent books appeared at Humanitas Fiction in Romanian, and it's 𝗖𝗿𝗿 this one, and Todo el bien y todo el mal. Two so beautiful novels. And actually my first question for you is, what do these two novels mean for you? Because one reader can read them separately, but they can be read together. So it's like a literary trick, but it's okay for the reader. So what do they mean for you? Sí, en efecto, pueden leerse por separado, pero también pueden leerse seguidas, una detrás de otra, o en el orden en que el lector desee, porque los lectores y las lectoras siempre tienen ese derecho, son soberanos a elegir cómo y cuándo quieren leer. Para mí son dos novelas muy especiales. Todo el bien y todo el mal es una novela contemporánea que habla de una mujer muy fuerte, que se parece un poco a mí. Yo creo que Reina se parece a mí mucho más de lo que estoy dispuesta a confesar. Es una mujer de mi generación, que lo tiene todo, pero que en un momento muy concreto de su vida en que se encuentra en Bucarest en un viaje de negocios, algo terrible ocurre en su vida y todo cambia para ella. Y ese personaje, Reina, nació con su presente y su pasado, porque cuando creas un personaje siempre creas su pasado. Nadie, ninguna persona es comprensible sin aquello que le ocurrió antes. Todos somos hijos de nuestro pasado. Cuando inventas un personaje necesitas crear su pasado. Y fue al crear el pasado de Reina cuando apareció esta historia de Seguiré tus pasos, la historia de su padre, la historia de una historia ubicada en la Guerra Civil Española, que en primer lugar yo quería incluir en aquella novela. Mi primera intención fue que Seguiré tus pasos y Todo el bien y todo el mal fueran un solo libro, pero vi que era demasiado extenso y además eran dos asuntos que igual se iban a perjudicar el uno al otro. Por eso decidí convertirlas en dos novelas. La primera es una novela sobre el presente de Reina y la segunda es una novela sobre el pasado de Reina, pero no solo sobre su pasado, sino sobre el pasado de todos nosotros, el mío, por supuesto, el de mi familia, el de mi comunidad, pero también el de todos los lectores y el de aquellos que alguna vez se han preguntado si desean saber cosas de su pasado o mejor no. You are right, because, okay,
these are the two books you are talking about, but okay, it could have been a single novel, but you are right, because the stories are quite different between them. And right now I would like to start by speaking about 𝗖𝗿𝗿 this beautiful book. I'm gonna be very honest with you. I so much loved this book, and I read 5 of your novels. Really, it's like for a reader, it's something so cozy and so nice to read about. So we are talking about a novel which is actually like a policier, an investigation, a mysterious case with mysterious characters sometimes, but in the middle of the plot, we have Rena, you talked about right now, which is a character one should love, because she is very complex, and she has a complex life, and she has a lot of feelings, and a lot of, I don't know, she's sometimes vulnerable. But above all that, how is Rena for you, the writer? Because I am the reader, okay? How is she? Lo primero, me encanta todo lo que dijiste. Me encanta que la novela, que te haya gustado el toque policíaco que tiene la novela, que lo tiene. Yo creo que no soy una autora de novela policíaca, pero como soy muy curiosa y en mi propia vida también me paso el tiempo investigándolo todo y queriendo saberlo todo, mis novelas me salen un poco como soy yo, muy curiosa, con ganas de saber y con ganas de husmear, a veces incluso más de lo que me dejan. Y para mí, Reina, hay un adjetivo que la define mucho, además de todo lo que has dicho, que creo que tienes razón. Reina es compleja, es un personaje muy real, es vulnerable, es cierto, todo lo que has dicho es así. Para mí, creo que lo más importante que tiene es que es imperfecta. Creo que Reina cree que puede tenerlo todo bajo control, pero no es verdad. Nadie de nosotros puede tenerlo todo bajo control. Y ella es profundamente imperfecta, a la vez que es muy perfecta en algunas cosas. Es muy buena profesional, no sé si es muy buena madre, es una madre excesiva. Y en algunos aspectos de su vida también es excesiva. Y me gusta de este personaje eso, porque la hace más auténtica, la hace más como las personas de carne y hueso. Yo conozco muchas mujeres que se parecen a Reina. Creo que yo, no sé si ahora, pero en algún momento de mi vida me he parecido a Reina. Y es lo que más me gusta de ella. You say about Reina that she is a tough woman, a tough mother, but she has an experience in the last novel which somehow explains the fact that she is a tough mother somehow. But speaking about Voi merge pe urmele pașilor tăi, the recent novel, actually Rena is trying to find out the truth about her father. We know from your novel that her father committed suicide, but the facts in the novel make us find out that he actually did not commit suicide, but we don't know what happened. And your story becomes about finding out the truth about the past. Is it better to remember the past? Is it better to let it all go away? And this is very important for you, because it is about memory. Should you become ignorant about the past, or should you remember? So how's for you? Para mí, what a mess with the languages. It's okay. Yeah, we speak everything. Yo soy de las que quiere saberlo todo. Yo me defino a mí misma así. Ojalá pudiera saberlo todo. Y creo que es importante conocer el pasado, conocerlo bien, saber de dónde venimos, para no repetir los mismos errores, pero también para entendernos a nosotros mismos. Nadie puede entenderse a sí mismo si no conoce la historia de su familia, la historia de sus padres, aquello de lo que viene, incluso aquello de lo que no tenemos memoria, pero existió, que es lo que le ocurre a Reina. Y Reina, en eso sí que se parece mucho a mí, quiere saberlo todo.
No todos los personajes de la novela quieren saberlo todo, algunos prefieren no saber nada, prefieren la ignorancia. Este es un debate, pienso, universal. Creo que las personas nos dividimos entre aquellos que prefieren saber y por tanto quieren conocer la verdad, aunque la verdad duela y no sea agradable, y también aquellos que viven felices en la ignorancia e incluso la defienden. Piensan que la ignorancia es lo que hay que hacer para no seguir escarbando en el pasado y por tanto olvidar, cicatrizar y seguir adelante. Creo que ambas posturas son legítimas y creo que el mundo entero, sobre todo países como el mío que han vivido conflictos recientes, creo que Rumanía en eso también puede ser equivalente. ¿Cuántos países no han vivido conflictos recientes? Habría poquísimos, ¿no? En cualquier lugar donde la memoria sea todavía una herida abierta, se genera este debate. Aquellos que quieren olvidar y aquellos que quieren recordar. Y creo que el debate de la novela es generar en el lector la toma de posiciones. Los lectores no podrán evitar pensar, ¿qué haría yo? ¿Yo quiero saber o quiero no saber? You are so true. But we should say that all these questions about wanting to know or not wanting to know the past and the memories, in your novel, everything begins with a mysterious letter. And actually, this letter in your novel, it's like a literary alibi, if you know what I mean, for you to start to develop the characters' stories. And we find out about 𝗖𝗿𝗿 𝗦ℐ𝘁će. I love this character, really. I love him. He's a huge character. Merce, his, let's say, lover for a time. We won't make a spoiler. Oleguer, who's a character we will find out about him at the end. But these personal stories are very important for you, and you usually use a lot of descriptions about these histories, and it's your gift as a writer, and I love it so much. But how important are for you all these particular histories, starting with a letter? Actually, the letters are very important for you. In this novel, letters are important for the reader to understand the life of the characters. They are, and your words are very special to me. A mí me gustan estos personajes como los profesores, el profesor Leandra, que es el que escribe esas cartas al principio. Me gustan estos personajes obsesionados con una idea muy concreta y muy irrelevante, porque realmente los investigadores que se pasan toda su vida buscando algo, persiguiendo algo, al final persiguen algo que solo les importa a ellos, no, al resto de la humanidad no les importa en absoluto, pero para ellos es de vital importancia. Y me despiertan mucha ternura estos personajes tan obcecados y a la vez tan alejados del mundo real. Eso es Leandra, que es quien escribe las cartas al principio y efectivamente, como tú bien decías, es el pretexto, la excusa para comenzar a desarrollar el hilo de la historia. Y me encanta que te guste 𝗖𝗿𝗍, porque 𝗖𝗿𝗍 very much. me encanta, porque es un personaje que es muy ambiguo y puede parecer un triunfador, pero no lo es en absoluto. Lo es públicamente porque pertenece al bando ganador, al que ganó la Guerra Civil Española. Durante un tiempo tiene poder y lo utiliza y es un personaje que tiene dinero y que parece que le ha ido bien en la vida, pero en realidad quienes habéis leído la novela y yo que la escribí, sabemos que no es así. No es un triunfador, es un perdedor absoluto, que se pasa toda su vida en busca de algo que, bueno, no podemos decir si encuentra o qué encuentra, pero en todo caso no encuentra lo que buscaba. Y es un personaje que seguro que a mucha gente no le gusta, pero a mí me encanta porque define mucho un tipo de persona que no
jamás llegaron a nada, jamás consiguieron lo que querían. Parecía que sí, pero engañaron a todo el mundo, incluso a veces a ellos mismos. Y por eso también es un personaje que celebro mucho que te guste, porque es de los más complejos, o tal vez el más complejo de toda la historia. That's true. And he has so many introspections as a character. I love the fact that we always read about his thoughts, his inner thoughts, and actually we get to know his soul, his inner soul. So that's why I love him so much. In Seguire els teus pasos, it's difficult to say it in Spanish, but I try. We have two historical backgrounds, the micro history and the macro history. So we have the histories of the family of the different characters, but we have the macro history, meaning the history of Spain, which for you was always important in your novels because you always pointed out this aspect of Spain, the recent history. So this needs a lot of documentation, right? I mean, Yes. You just can't write like this. How did this work for you? Because it's not easy to create the appearance of a 100% reality in the novel. Yes, absolutely. Para mí la documentación, que es larga, exhaustiva, porque procuro leer mucho, jamás me pesa porque es maravillosa. Yo adoro documentarme. Yo, de hecho, es que me pasaría la vida documentándome. Es el pretexto perfecto para entrar en un tema que te gusta, que te interesa y dedicarte durante un tiempo a leer todo lo que cae en tus manos, entrevistar a personas que todavía lo recuerdan. Esta documentación no solo fue bibliográfica, en una parte fue bibliográfica, pero también fue testimonial, porque todavía conseguí entrevistar a supervivientes que recordaban la entrada del ejército ganador en la ciudad de Barcelona. Y me interesaba también mucho Barcelona. No tanto las grandes batallas de la guerra, que otros han contado muchísimo mejor que yo. A mí no me interesa, casi nunca me interesa la macrohistoria. Me interesa, como bien decías, la microhistoria. Y en este caso me interesaba mucho Barcelona, porque Barcelona en la Guerra Civil Española fue de las últimas ciudades en caer. Resistió mucho, pasando hambre, frío. Era una ciudad abandonada, vacía, invadida a la vez, porque había mucha gente de otros sitios de España. Hubo unas cuantas semanas al final de la Guerra Civil Española en que todo estaba en Barcelona. Estaba en Barcelona el gobierno catalán, el gobierno español, los refugiados de otros sitios de España, algunos soldados que habían luchado por la República, de ejércitos internacionales. Era una ciudad absolutamente extraña y también muy abandonada porque mucha gente había huido. 450.000 personas huyeron antes de que terminara la guerra civil por miedo a la dictadura. Y todo eso yo tengo la sensación que es algo que se ha contado mal, se ha contado poco en las novelas y mal. Y es extraño porque hay muchas, como podéis imaginar, muchísimas novelas sobre la guerra civil española. Tantas novelas que cuando tú le dices a alguien estoy escribiendo una novela con la guerra civil española de fondo, te miran mal, te dicen, oh, otra vez, qué aburrido, ¿no? Más novelas sobre la guerra civil. Bueno, parece increíble, pero hay aspectos de la guerra civil que no se han contado bien y a mí los que más me interesan son los que afectan a las personas y no a los bandos. A mí no me interesa escribir sobre quién fue bueno o malo en la guerra, sino quiénes fueron víctimas, y fueron víctimas todos, en realidad, de un bando y de otro. Y también me interesa hablar de eso porque a menudo se olvida. Se olvida que la gente que era partidaria de Francisco Franco, de quienes ganaron la guerra y luego fue el dictador del país, la gente partidaria de Franco muchas veces también sufrió mucho. Y se olvida porque parece que son los ganadores y los que son un poco Josep Gené, ¿no? Son un ganador al que todo el mundo ve como un ganador y todo el mundo odia y ahora ya automáticamente se ha convertido en un malo, un malvado. Y no es así, nunca es tan fácil.
Y creo que la literatura está para eso, para recordar que las cosas nunca son tan fáciles. You know, you were talking about the microhistory, which is not very important for you, but what is very important for you actually are the consequences of the civil war. This is more important, and you are talking right now about Joseph, and you are writing in the book about the fact that he didn't really care about the politics. He actually kind of loved the king. So he didn't know why he was there in this war. And you mentioned right now, and the reader, I want you to know that the reader feels that. I mean, we can feel that the truth is somehow not on the left side, not on the right side, but in between in the lives of the little characters and their little lives. So I would like to talk right now about some symbols in your novel. And I think they are like metaphors for you because, for instance, one, you use the fog all over the novel. The fog is a symbol. Then you use a character, Murgo. I mean, Murgo is like someone come from another planet. I don't even know how to get him. But he's very important in the book. And then Leandre Vives, for me, it's someone who has an obsession for the history of someone else, but actually the fact that he has this obsession, we have this book. If it wasn't for him, we wouldn't have this plot. So what all these symbols mean for you, the metaphors, the fog, the special characters you insert in the novel? Empiezo por el final, por Leandra Vivas. Leandra Vivas está obsesionado, es un hombre obsesionado por algo. Y antes te contaba que es un personaje que me despierta mucha ternura, siento mucha simpatía por él, pero ¿sabes qué? Pienso que yo soy cada vez más obsesiva. Oh. Sí, yo creo que con los años me vuelvo cada vez más obsesiva y por eso siento tanta simpatía por los personajes obsesionados con algo, porque sobre todo yo cuando estoy escribiendo, no sé, es como si el mundo desapareciera, todo se concentra en aquel detalle que me falta, aquel nudo de argumento que no consigo desentrañar y deberían decirlo quienes viven conmigo. Alguna vez deberías entrevistar a mi marido que te contaría cosas muy interesantes, pero yo creo que soy un poco como Leandra Vivas y por eso me despiertan tanto cariño estos personajes. La niebla, the fog. Bueno, es un símbolo, sí que lo es. Y durante gran parte de la novela hay mucha niebla, no solo en el paisaje, también dentro de las emociones de Reina y de todo lo que está ocurriendo. Pero la localización en la que yo situé esta novela, que es un pueblito pequeño del Pirineo de Lérida, en Cataluña, es un lugar donde habitualmente hay mucha niebla. Y os aseguro que si alguien de ese lugar escuchara que tú hablas de la niebla como un símbolo, se reiría muchísimo, porque es un lugar donde hay mucha niebla todo el tiempo, en especial determinadas épocas del año. Y es cierto que yo fui fiel a la realidad y a la vez me sirve como metáfora la niebla. Pero te aseguro que si vas a ese lugar, la niebla no es nada metafórica, es muy real. Y Murgo es un personaje que nace de un paisaje, porque hay un lugar que yo conocí allí, yo viajé varias veces a Conques, al Pallars, para documentar esta novela. Es un lugar que conocí muy tarde, yo no tengo ninguna implicación personal muy importante con esa zona, lo conocí tarde. Y en uno de mis viajes me llevaron a un pueblo que se llama La Rúa, y es que sale en la novela, y es un lugar, este lugar sí que parece de otro planeta. Es un lugar que parece de otro mundo. Es imposible llegar si no es a caballo o con un gran coche 4x4. Es un pueblo de 13 casas, pero en lo alto de una roca.
no hay internet, no hay servicios de ningún tipo, no hay luz eléctrica. Sin embargo, allí vive gente y cuesta incluso imaginar cómo viven y qué hacen allí, ¿no? Todos tenemos una manera de vivir ya tan distinta y tan parecida entre nosotros. Y sorry, he has a village to sell. I mean, this is yes. También es una anécdota real, porque una de las veces que estuve allí intentaron venderme el pueblo. Y bueno, todo era tan extraño y a la vez tan precioso, porque es un lugar muy bonito, que Murgo fue casi como una consecuencia. Pensé, ¿a quién podría yo imaginar en este sitio? Y feliz, ¿quién podría ser feliz en este sitio? Pues Murgo tenía que ser él, y fue un personaje que surgió de un paisaje. Even the policemen were bored and they had nothing to do, so they were always with Renia because they had nothing else to do. It's a beautiful atmosphere you created. It's like in Twin Peaks somehow, the little village. I would like to talk with you right now about your humor. I must admit that my favorite scene from Voi merge pe urmele pașilor tăi is the scene with the exhumation of the bodies. We won't tell more because it's a kind of spoiler if we say more. But I so much laughed. I mean, you are so funny, and I am sure you made it on purpose because life is ironic. I mean, people do not know how to react when they are in some situations which are completely out of their control. And you have that digger, okay, from the cemetery, who's really funny. We have the science man, let's say. We have Renia. We have someone from the public affairs in the village, but they are so funny. Why did you construct this scene so funny? Really, I laughed a lot, sorry, but it's so funny. Yo no concibo la vida sin el sentido del humor. Yo utilizo mucho el sentido del humor y creo que es bueno el sentido del humor. La ironía, hay distintos tipos de sentido del humor, pero la ironía genera una distancia que es buena para analizar las cosas. Y a mí me ha salvado muchas veces la ironía y el humor también. En las situaciones más complicadas de mi vida, el sentido del humor ha sido una salvación siempre. Y ya no sé, no sabría escribir sin él. A veces tengo ocasión de que aparezca más, otras un poco menos, a veces las finas ironías o ya el humor más grueso. Casi nunca el humor más grueso, más bien la ironía es lo que más me gusta, pero creo que lo hago así porque así soy. Es inevitable escribir como eres y con todo lo que tienes. Y como a mí el humor me ha salvado tantas veces de situaciones muy difíciles, pienso que cuanto más difíciles son las situaciones que escribo, más tendencia tengo a utilizar el humor. Creo que es así, pero me encanta que te hayas reído y que te haya parecido divertido, porque ya sabéis que el humor es de las cosas más difíciles de traducir que existen. Es decir, it's so well translated. I mean, claro, perfect. I mean, I would like to say the name of the translator. Claro, por favor. 𝗖𝗿 So sí. It's beautiful translated. I mean, bueno, everything you wrote, it's there. So. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Que siempre que aparece una novela tuya en otra lengua, sí, es tu novela, tu historia, tus personajes, sí, cierto, pero hay otra autora aquí, porque sin una buena traductora muchos de los detalles no se captarían de otra forma. Si te has reído es porque Jan ha hecho un gran trabajo, cosa que no dudo en absoluto, porque conozco muy bien a Jana, no es la primera vez que me traduce y es un lujo. Cuando supe que ella lo iba a traducir, me alegré muchísimo, porque es un lujo que ella sea mi voz en rumano y ojalá pueda serlo muchas más veces, porque es un privilegio. Thanks God there are people who translate books on earth, really.
I would like to talk a little about Renia, your character, because she appears in the two novels we were talking about at the beginning, Todo el bien y todo el mal. So this one, and Seguire el teus pasos. Sorry for my Spanish, but she is a changed person because we find out about her in Todo el bien y todo el mal. We find out a lot of things about her life, and her life is not easy because she makes a lot of mistakes. Okay, she's in Bucharest, and I love that because the action actually takes place in Romania, as to say, in an airport. It's where everything starts. And you wrote about her in two novels, since it's like a saga of a single character. How did you put all these two characters, but one character, together into novels? It's not easy for a writer, I think, just to make them distinct, but together. Sí, pero nunca fueron dos diferentes. La historia estaba diseñada desde el principio y es el personaje el que me llevó a la historia. Yo siempre comienzo por los personajes, siempre comienzo diseñando los personajes. Y en este caso, Reina, con su enorme problema, el problema que tiene cuando está en Rumanía trabajando, ella necesitaba algún motivo por el cual esa investigación sobre el pasado fuera para ella muy importante. Y ese motivo es la primera novela. Ella necesita averiguar qué le ocurrió a su padre. Necesita casi averiguar lo que no le ocurrió a su padre. Por eso pone tanto empeño en esa investigación. Y bueno, para mí Reina es una mujer plenamente contemporánea. Se parece a muchas mujeres de mi generación. Es imperfecta como somos muchas de nosotras. El directo, el timbre de mi casa. Quiere hacerlo todo y no siempre lo consigue, muchas veces no lo consigue. Es una madre que cree que lo tiene todo controlado, como tantas de nosotras, y en realidad despierta y se da cuenta de que no tiene nada controlado. Y fíjate que muchos lectores me dicen que es una mujer que parece un hombre. Y a mí me da que pensar. Yo creo que no parece un hombre, pero es lo suficientemente libre y toma decisiones sobre su vida con tal rotundidad que a algunas personas les parece masculina. Y eso es significativo. Creo que es una mujer que está representando a un grupo de mujeres que ya ha cambiado, que ya es distinto a las mujeres que estuvieron antes, a sus madres, a las de otra generación. Y creo que eso es Reina, una mujer plenamente de su generación, problemas incluidos. It is because of her profession somehow, I think, because when you are working with a lot of people trying to see their true face, you try to hide your face just to be, neutral, just not to show anything to the other, I think. So in the end, I wrote something here because I really think that the both of your novels, your recent novels, are about the choices we make in life. And I'm going to read. I wrote like this. So what is it better in life? To search for the truth or not to search for the truth? 1. 2, to leave the past behind or not to leave the past behind? And 3, to remember or not to remember, though it is a Shakespearean kind of question. But you as a writer, you tell us about these questions. Todo el tiempo. Do you know the answer? Yo creo que en todas mis novelas estoy hablando siempre de esto. Para mí es mejor recordar, por eso escribo. Creo que también por eso empecé a leer, porque yo me convertí en lectora y por tanto en escritora leyendo novelas del siglo XIX. Y muchas veces lo digo, si quieres escuchar la voz de los muertos, si tú quieres que las personas que ya no están
te cuenten cosas y te hablen al oído, lee novelas del siglo XIX. Están ahí, están ahí. Yeah. Hay gente que no quiere saber nada del pasado, pero yo sí, y por eso soy quien soy y por eso escribo sin ninguna duda. You write so beautifully, really. So in the end, I so much thank you for this dialogue. I assure you, you have a lot of fans here in Romania, but you already know that. And I want to tell to the Romanian viewers right now, if they didn't discover your book yet, I don't know, this winter might be their chance to live with your books. Really, I love them. All of them. All of them. And I know that you care a lot about the Romanian readers. I really know, because you write about them on social network. I saw that. Muchas gracias por todo. Fue un placer compartir esta conversación. For me, it was my biggest pleasure. Thank you so much. And gracias a ti. Déjame mandar un saludo enorme y muy cálido a todos mis lectores y mis lectoras en Rumanía, que siempre que he estado ahí han estado a mi lado. Recuerdo presentaciones en Bucarest maravillosas y en otros sitios, porque conozco bien Rumanía, y solo deciros que os echo mucho de menos y que espero poder estar ahí de vuelta muy pronto. So much we would like you to come next year. So Ojalá. Thank you, and I assure you, we love you so much. Thank you, and take care of you, Care. Bye, Aleida. Bye.